Gracias, Rodolfo. Miren, estaba escuchándolos y yo creo que vale la pena hacer poner a la mesa algunos puntos que suman a lo que ya mencionaron respecto, sobre todo a temas ligados con tecnología y los riesgos que yo veo desde el punto de vista de informática. Eh, a ver, porque ya hubo una charla muy interesante de temas legales, ejemplos con otros países, qué nos hace falta, quién debería involucrarse. Ok, ahora, vamos a pensar desde mi punto de vista como perito en informática, esa famosa base de datos, ese padrón de 120 y tantos millones de líneas. Eh, a ver, ¿qué riesgos yo veo? Eh, Primero, hay que implementarla. Y ya lo comenté en la primera parte de mi intervención, para su implementación, eh, por los actores involucrados, que son las compañías telefónicas, que son tres, que por ejemplo a lo mejor está más cargada la chamba para Telcel, porque en México hay más de 80 millones de líneas Telcel, posteriormente Movistar y AT&T. Bueno, pues hay que juntar esas bases de datos, porque eh, si leemos lo que promueve la ley, los cambios, le está pidiendo a estas empresas que otorguen la información. Entonces, estas tres empresas tendrán que trabajar para generar esta base de datos. A lo mejor ya hay información que ya tienen. Por ahí mencionaba alguien, creo que el doctor, efectivamente ya hay información esta, ¿por qué no la usan ya? No, bueno, ok, falta, por ejemplo, los biométricos. Eh, yo, y es importante incluir los biométricos, y ya hay un debate sobre eso, no en esta charla. Entonces, pero bueno, hay que llevarla a cabo. En las reglas de operación de esta reforma dice que los gastos de implementación corren por parte de las empresas telefónicas. Pregunto, y veo un riesgo ahí, estos gastos que van a involucrar, porque se necesita seguramente software, se requiere hardware para implementar esto dentro de las telefónicas. En dado caso que no lo tengan, tienen que invertir. Esto pudiera generar un aumento en tarifas. No sé si lo ven ustedes por ese lado. Luego, ya que implementaron dicha bases de datos por su lado, hay que fusionarla. A ver, me imagino que estoy hipotéticamente hablando, que es parte de lo que se va a trabajar de aquí a 6 meses el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tienen que conformar cómo va a estar técnicamente esas bases de datos. Eso va a tener un costo. Por ahí me platicaba algo el licenciado Rodolfo, que se había escuchado que a lo mejor esto costaba alrededor de 700 millones de pesos. Ok, son 700 millones de pesos por la implementación de esta base de datos en el instituto. Ok, está de alta, ya tenemos la información, hay que darle mantenimiento. Eso también implica costo. En toda base de datos hay altas, bajas y cambios. Y lo menciona de alguna manera estos cambios en la ley, en la reforma. O sea, hay que estar actualizado. Yo veo un riesgo ahí. Esta ida y vuelta de información de las principales telefónicas en México versus el instituto menciona que hay que dar de baja, por ejemplo, Enrique Gutiérrez da de baja su línea telefónica. Me dirijo con mi empresa, que tengo dada de alta mi línea telefónica, y digo, ¿sabes qué? La doy de baja. Ellos tienen que reportar esa baja al instituto para que ellos lo den de baja. En las reglas que estaba leyendo, está diciendo que tienen 6 meses para hacer esto. Entonces, esto que les digo, en la realidad implica soporte, tiempo, gente. Yo veo riesgos ahí de que efectivamente lo que se tenga en las telefónicas finalmente esté eh, en el padrón mencionado.
Entonces, ahí hay ya dos, tres riesgos que menciono. Luego, como mencionaban ya por aquí alguien más, eh, a ver, ya implementada esa base de datos, tristemente, y hablábamos, me preguntaba algo, Rodo, respecto a seguridad de información. ¿Quién me garantiza? Y yo lo cuestiono, lo dejo al aire esta pregunta. ¿Quién me garantiza que esa base de datos de 126 millones al día de hoy de telefonías, de teléfonos móviles, más adelante no lo va a tener alguien más? Hay algunas bases de datos que ya están ahí en el mercado, en la famosa, esta red Sí, oculta, claro, no lo puede. ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, como menciono, estos riesgos que ahorita estoy diciéndoles, tanto en la operación, en la ejecución, y ya estando la base de datos, aguas? Entonces, por ese lado, en la parte del desarrollo, hago estos comentarios, me preocupa, y más porque no define nada y no argumenta por ley cómo protegeríamos eso. Pero hago mi comentario, aún protegida, ¿quién me va a garantizar que esa información ya mencionada por alguien más en esta charla, que es muy crítica, quién me garantiza que no la va a tener alguien más? En, esto están pidiendo que sean 2 años, como ya mencionaron. ¿Cómo sabemos que al 2 años, un día, no esté en el mercado negro, ahí en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Aguas, es un riesgo bastante peligroso. Y de alguna manera, como algunas conclusiones, yo veo lo siguiente. A ver, y a lo mejor se emparejan con algunas que ya mencionaron. Aquí, pues, estos datos son, yo veo en contra, ¿no? Estos datos sensibles, ¿no? Como las huellas dactilares, el rostro o la voz que pudieran pedirnos. O sea, eso ataca o va en contra de los derechos de privacidad del ser humano. También veo que podría haber una afectación o habrá una afectación muy fuerte en los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicación, en dado caso que, por ejemplo, mi línea sea cancelada, ¿no? Y que no me permitan tener una línea celular. Otro punto final puedo mencionar, eso también repercute en el derecho de libre acceso a la información, ¿no? Que debe ser plural y oportuna de toda índole, por cualquier medio de expresión. O sea, y esto se menciona, ya alguien más lo dijo, en el artículo 6 de la Constitución. Y lo dejo, lo dejo para la gente que nos escucha y nos ve. Eh, a ver, de mi parte como perito en informática y como persona que de alguna manera amante de la tecnología, yo les podría decir que eh, a lo mejor el proyecto eh, no es malo y puede ser cuestionable mi comentario, ¿no? Aquí es por qué lo tiene este instituto, los riesgos que ya mencioné anteriormente, este, la forma en cómo estamos consiguiendo la información, los a lo mejor pudiera ser parte de, ellos solicitan 10 puntos o 10 datos de nosotros en conjunto con la línea telefónica. Por ejemplo, el nombre completo, el CURP, obviamente los datos biométricos que ya se mencionaron, el domicilio. O sea, no solamente son datos biométricos los que van a tener de ese padrón, va a haber domicilio, CURP, tienen nacionalidad, bueno, algunos a lo mejor datos, pues bueno, dices, ok, pero habrá algunos muy sensibles que podría ser, y lo pongo en la mesa y sugerencia, pues ojalá en estos 6 meses, pues otros 6 meses, en 2 años de análisis, se llegue a un acuerdo para que